Otro de los temas que vamos a compartir con ustedes es una extensa charla con Fernando Correa, quien es el gerente de Relaciones Institucionales de Catonacía, quien habla sobre la perspectiva de Uruguay en el exterior, cómo se nos ve. También habla sobre el puerto de Montevideo, también habla sobre la competencia empresarial de las empresas que operan en el puerto de Montevideo. Esta es la primera parte con Fernando Correa. El siguiente espacio es una presentación de Servipiezas, empresa líder en productos y servicios para el transporte carretero y representante exclusivo de Implementos Randón. Desde el exterior hay varias ópticas, ¿no? Sabemos que en los últimos 5 años el presidente Mujica tuvo una exposición pública importante y obviamente en todos los ámbitos, ya sea profesional o privado o de amistad o de turismo. La pregunta siguiente, después de decir si soy uruguayo, venía Mujica y todo el tema de la regulación de la marihuana, el aborto, el matrimonio gay. Eso como una parte, hay una diferencia grande de los últimos años de la percepción de Uruguay, producto de la popularidad de Mujica. Después, sobre los aspectos económicos, bueno, Uruguay se ve como un país, digamos, hay que dimensionarlo, que tenemos un tamaño pequeño, que a veces hay que ubicarlo en la región en que está, y una vez, no todo el mundo lo conoce, y una vez que estás ubicado en la región, entre dos grandes países, Uruguay y Argentina, bueno, se ve como, cuando se empieza a analizar la región, se entiende como que hay una pequeña isla que tiene proyección económica importante, que tiene estabilidad, que tiene contrapuntos muy importantes o diferencias muy importantes con lo que es la realidad económica y política de Argentina, la realidad económica y política de Brasil con sus matices y mucho más parecido a Chile. En definitiva, ¿cómo nos ven? Y yo, podría ser un poco egoísta, pero creo que nos ven desde afuera como serios, bajo perfil, responsables y que hacemos las cosas bien. Hoy el puerto, como tal, como zona de negocios y como zona de competitividad en la región, estamos más en una escala del 1 al 10. ¿Dónde lo podríamos ubicar? Mi visión personal, creo que estamos a mitad de tabla. Si bien no estamos en el rezago y muy lentos y con falta de productividad ni de equipos, tampoco creo que tenemos mucho para desarrollar. Hay muchos proyectos que el puerto de Montevideo, o mucho potencial que el puerto de Montevideo puede ir hacia adelante, y estamos en una encrucijada de decisiones estratégicas de mediano y largo plazo que nos debemos tomar y que el futuro del puerto de Montevideo dependerá de eso. Yo creo que el camino recorrido desde, podemos decir, primera etapa del 92 al 2000 con la ley de puerto y la implementación, pero particularmente en el caso que nos corresponde a nosotros, que es la creación de Terminal Cuenca del Plata, de la operación de contenedores en el puerto de Montevideo, de empezar a captar los tráficos de transbordo, de empezar, una vez que tenemos ese tráfico de transbordo, empezar a hacerle valor agregado en cuanto a las conexiones de tomas reefer, reparaciones de tomas reefers, servicios logísticos a la carga desde la terminal, ha posicionado hoy el puerto de Montevideo en el mapa de las navieras en los intercambios de rutas que tienen en la concentración de carga. Tenemos que ir un poco más, el desafío lo tenemos nosotros. ¿Y son equitativos esos lineamientos en cuanto a los operadores portuarios? Eso depende del plan estratégico, ¿no? O sea, para eso uno marca las reglas de juego, no necesariamente en los ámbitos de competencia, no importa el mercado que sea, la igualdad de competencia o la igualdad de los tamaños de los competidores son distintas y son muy disímiles. En materia portuaria podemos tener dos dimensiones si hablamos de competencia. Tenemos la competencia intraportuaria, que son los operadores, y tenemos la competencia del propio puerto de Montevideo, que compite por carga con otros puertos que también quieren hacer lo mismo que nosotros, que es captar carga de la región. Nosotros, el puerto de Montevideo no tiene como objetivo, basado en su plan maestro y en la ley de creación de TCP y en el propio contrato de TCP, tiene como su objetivo captar carga de la región. Para eso, nuestra competencia y nuestro mercado es la región, es la costa este de América del Sur y a veces puertos de África o a veces puertos del Pacífico. Entonces, lo
nosotros entendemos que si bien debe haber competencia, tenemos el enfoque de la competencia complementaria y no la competencia entre puertos, que son diferentes. En la parte que viene, amigos, Fernando Correa entra de lleno en el tema de competencias en el puerto de Montevideo y el tema tarifario, un tema que siempre está sobre la mesa y en la discusión. Vamos a escucharlo. Nuestra percepción, ¿cómo entendemos la situación actual? La situación actual es, hay un operador, como tú dijiste, Terminal Cuenca del Plata, que tiene un contrato, que tiene un compromiso que cumplir con obras de infraestructura que desarrollar, con equipos que desarrollar y además, a través de esas inversiones que está obligado a hacer, también está obligado a captar tráfico de contenedores, volúmenes mínimos. Si no se capta ese tráfico, Terminal Cuenca del Plata debe pagar una multa todos los años, y si no se capta otro tipo de tráfico por 3 años, o sea, otro volúmenes mínimos, son 2 volúmenes mínimos que Terminal Cuenca del Plata tiene, un volumen mínimo que es de canon y otro volumen mínimo que es sujeto a la permanencia de la concesión. Si nosotros no cumplimos con esos volúmenes mínimos durante 3 años, Terminal Cuenca del Plata pierde la concesión, se cae y las inversiones adentro pasan al Estado. Además, esos mínimos año a año van aumentando permanentemente. Terminal Cuenca del Plata se le va subiendo la varilla de exigencia año a año. Esas obligaciones de inversión, esa exigencia de captación de volúmenes mínimos es una carga importante que tiene Terminal Cuenca del Plata y además tiene un periodo de amortización para el volumen de inversiones que tiene bastante acotado. Por el otro lado, tenemos las operaciones públicas con muelles y con espacio de contenedores o de otras cargas que tienen más de 100 años y ya están amortizados, que son propiedad de la Administración Nacional de Puertos y que arrienda o permisa o da en uso para que los operadores privados operen. Si esas tarifas que la ANP dispone para hacer la operación de carga y descarga de buque principalmente, que es lo que hace Terminal Cuenca del Plata, no tiene una relación o tiene en cuenta lo que Terminal Cuenca del Plata está obligado a cobrar para poder amortizar y además captar lo que el propio Estado le exige, la diferencia de tarifa entre lo que un operador utiliza y el otro es muy grande. Por ejemplo, en el término de muelle tenemos una relación 2-1. ¿Dónde está el problema? Nosotros creemos que el problema está en la fijación de las tarifas y no en la competencia desleal, por decirlo de alguna manera. El enfoque no es sobre el tipo de competencia, sino que está diseñada la política tarifaria del puerto de una manera que está diseñada para ser él el único dueño de toda la infraestructura y que no haya un privado que con su propio dinero construya y compita con operaciones en infraestructura pública. La estructura tarifaria estaba diseñada de antes. Lo que debería hacer la Administración Nacional de Puertos y lo que nosotros pedimos es un análisis sensato y coherente de cómo son sus ingresos, cómo son la infraestructura que dispone, qué servicio presta y lo que cobra tenga una relación al servicio que presta. No se puede hacer un muelle con un valor y fijar una tarifa a mitad de precio, por ejemplo. Pero por otro lado, tenemos recaudación por tasa de la mercadería, que las diferencias de déficit en un sector, que es el sector de operaciones, donde tenemos muelle y tenemos playa, deben ser deficitarias, son deficitarias, pero por el otro lado recaudamos tasa de la mercadería de importadores y exportadores, y en esa consolidación el Estado, la ANP es superavitaria. Entonces, solamente cortito, lo que decimos es, tenemos una transferencia de dinero de tasa de la mercadería que pagan importadores y exportadores para financiar espacio que utilizan operadores privados en las áreas públicas. Pero hay que tener en cuenta que la mitad de esa carga pasa por TCP, que también paga el costo de la infraestructura de TCP. Entonces hay un tema de diseño y no de competencia, de diseño de cómo está la política tarifaria del puerto. En el puerto, por la ley de puerto, hay 2 tipos de operadores, ¿no? El concesionario y el permisario. Y aquel operador que por una situación puntual o por una operación de corto plazo solicita a la Administración Nacional de Puertos que le otorgue un predio con la tarifa de almacenaje. Hasta el año 2008 los espacios en el puerto público estaban
permisados. Había un permiso que tenía por un periodo de tiempo de 5 años, primero eran de 3, después fueron de 5. Luego hubo una licitación frustrada y bueno, desde el año 2008 la administración dejó de permisar y hoy las áreas públicas del Puerto de Montevideo se paga la tarifa de almacenaje. La tarifa de almacenaje es la tarifa más barata que existe en el Puerto de Montevideo y hoy es más caro el metro cuadrado en la Ciudad Vieja que el metro cuadrado en el Puerto de Montevideo. Y lo que pedimos es que se abra y que se regularice, que se delimite cuál va a ser el área de contenedores en el Puerto de Montevideo, cuál va a ser el área para cargar proyectos, cuál va a ser el área para graneles, o sea, definir, ordenar su área, tener las contingencias necesarias para situaciones particulares y después permisar esas áreas y que la empresa que tenga el mejor proyecto y el mejor diseño y el mejor precio aporte y se obtenga esas áreas y opere. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es el resultado? Lo más probable es que la Administración Nacional de Puertos pueda tener ingresos con lo que el mercado dé para pagar y no con una tarifa desde el año de muchos años atrás. Lo que decimos es, no estamos hablando, nosotros no tenemos inconveniente en el diseño de la competencia, no tenemos problema, lo que sí tenemos es que la carga que Terminal Cuenca del Plata tiene de captación en volúmenes mínimos la obliga a estar permanentemente preocupada por los desvíos de carga que tiene hacia áreas públicas, producto de la deficiencia de las tarifas públicas. Si la Administración Nacional de Puertos decide ordenar un área y generar una iniciativa privada o generar, no una iniciativa privada puede ser, o puede ser una iniciativa propia de la ANP y llama a licitación, nosotros no tenemos, es lo que estamos pidiendo, lo que dije hace un ratito. Lo que único nosotros nos solicitamos, y lo hemos dicho en todo foro, es que no puede tener nombre y apellido. Como no puede tener nombre y apellido, la utilización del muelle C a mitad de precio de lo que se cobra. Lo único que pedimos es que se haya la transparencia, están las reglas, está la ley de puerto, están los procedimientos del TOCOF y que se sigan adelante. Y en eso nosotros nunca nos vamos a poner, además vamos a apoyar.